Una madre sin hogar, con sus 2 hijas temblando de frío a su lado, descubrió que una simple gallina color crema las había llevado hasta el lugar que cambiaría sus destinos para siempre. Ese momento, aparentemente insignificante, fue el punto de quiebre entre una vida de pérdida total y un futuro que aún no podían vislumbrar. La desesperación tiene un peso físico, una cualidad opresiva que llena los pulmones y nubla la vista. Y Camila cargaba con ese peso en cada paso que daba por la carretera polvorienta, sintiendo las pequeñas manos de sus hijas aferradas a la suya, como anclas frágiles en un mar de incertidumbre. Esa noche, bajo un cielo teñido de un naranja que para ella solo significaba miedo, Camila supo que había tocado fondo. El color del atardecer, que en otras circunstancias habría sido hermoso, para ella era solo un recordatorio del tiempo que se les escapaba, de la oscuridad que se avecinaba y del frío que pronto mordería sus huesos a través de la ropa delgada y remendada. No tenían dinero, ni comida, ni un lugar donde refugiarse. La palabra hogar se había borrado de su vocabulario, reemplazada por supervivencia, un término crudo y exigente que no dejaba espacio para la nostalgia. Habían sido desalojadas de su cuarto de renta atrasada, y todo su mundo cabía en una bolsa de lona desgastada. Dentro, unos cuantos vestidos, una fotografía descolorida de Andrés, 2 muñecas de trapo que Valeria y Sofía defendían con uñas y dientes, y una Biblia regalada por la abuela. Eran los últimos vestigios de una vida que se sentía tan lejana como un sueño. Cada objeto tenía un peso emocional que superaba con creces su peso físico. Y Camila sentía que cargaba no con pertenencias, sino con recuerdos que a veces la sostenían y otras veces la hundían. Su esposo, Andrés, había fallecido en un derrumbe en la obra 6 meses atrás. La noticia llegó con la crudeza de un golpe seco. No hubo preparación ni despedida, solo un mensajero con palabras vacías y promesas huecas. La indemnización prometida jamás llegó. Los dueños de la construcción desaparecieron como humo, y Camila se encontró de pronto como la única responsable de 2 vidas que dependían por completo de su capacidad para respirar, levantarse y seguir. Los primeros días fueron un nublado de dolor puro, un dolor que ocupaba todo el espacio, que no dejaba lugar para el hambre o el miedo. Pero el dolor, con el tiempo, se transforma. Se convierte en un compañero silencioso, en un hormigueo en el pecho que se activa en los momentos más inesperados y deja espacio para otras urgencias más inmediatas. La renta, la comida, la mirada confundida de una hija que pregunta por su papá. Pero lo que esa gallina les mostraría al día siguiente era un secreto que ni en sus sueños más audaces hubieran podido imaginar. Un secreto que no estaba escrito en ningún papel, sino enterrado en la tierra, latente en el agua y escondido en la generosidad de extraños. Era como si el universo, después de empujarlas al borde del abismo, les hubiera tendido una cuerda tan delgada que apenas podía verse, una cuerda que ellas tendrían que tejer con su propio esfuerzo hasta convertirla en un puente sólido. Sus hijas, Valeria de 8 años y Sofía de 6, se aferraban a su falda, sus quejidos de hambre cortando el alma de Camila como cuchillos. Cada mamá tengo hambre. Era un reproche que ella no merecía, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Valeria, con sus ojos grandes que habían perdido el brillo juguetón, observaba el horizonte con una seriedad que no correspondía a su edad. Era como si hubiera entendido que la infancia era un lujo que ya no podían permitirse. Sofía, más pequeña, aún conservaba un velo de inconsciencia, pero sus pasos arrastrados y sus suspiros ahogados delataban el agotamiento físico y emocional que las consumía a las 3. Habían caminado kilómetros sin rumbo, y las puertas del pueblo cercano se cerraban una tras otra ante sus súplicas. La caridad, entendió Camila, tenía límites geográficos y sociales muy definidos. Para los habitantes del pueblo, ellas eran extrañas, caras nuevas asociadas a problemas ajenos. El miedo al forastero, a la carga económica, era más fuerte que la compasión. Cada rechazo era un clavo que cerraba un poco más la puerta de la esperanza. La desesperación era un nudo en la garganta de Camila. Pero no podía llorar, no delante de ellas. Las lágrimas eran un lujo, una liberación que no se podía permitir, porque una vez que empezara, temía no poder detenerse. Rezaba en silencio, moviendo los labios sin sonido, pidiendo solo un techo, una mínima señal,
No pedía riquezas, ni siquiera comodidad, solo un rincón donde el viento no las cortara, donde sus hijas pudieran cerrar los ojos sin miedo. De repente Sofía soltó su mano. «Mamá, mira, un pájaro blanco». La vocecita, débil pero clara, interrumpió la espiral de pensamientos catastróficos de Camila. Siguió la dirección del dedo pequeño y sucio de su hija, y lo vio. No era un pájaro, era una gallina de plumaje claro, que picoteaba el suelo y luego echó a correr monte adentro, como invitándolas a seguirla. Era un animal común en cualquier entorno rural, pero en ese contexto, en esa desolación, su aparición tuvo una cualidad casi mística. No huía de ellas, sino que parecía trazar un camino, deteniéndose de vez en cuando para mirarlas con sus ojos redondos y brillantes. Un impulso irracional, una chispa de esperanza, hizo que Camila cambiara de dirección. No había lógica en seguir a un ave, pero la lógica ya las había abandonado hacía rato. En ese momento, cualquier indicio, por absurdo que pareciera, era mejor que la inmovilidad. «Vamos por ahí», dijo, y la siguieron. No fue un camino fácil. Los arbustos espinosos rasgaban sus vestidos ya desgastados, las piedras les hacían tropezar, y la maleza alta les llegaba a la cintura. Valeria fruncía el ceño, confundida, pero no cuestionaba. Sofía, por su parte, parecía animada por la curiosidad, como si fuera una aventura en lugar de una huida. Después de varios minutos de caminata incómoda, detrás de unos árboles, añosos cuyas ramas se retorcían, hacia el cielo como dedos suplicantes, la construcción apareció. No fue un descubrimiento grandioso, sino más bien un aparecimiento gradual, como si la tierra decidiera mostrarles lentamente lo que había guardado. Una pequeña casa de adobe y madera, con el techo de lámina oxidado y ventanas vacías, se alzaba en medio del abandono total. No era una casa, era el fantasma de una casa. El silencio que la rodeaba era profundo, solo roto por el zumbido de insectos y el leve cacareo que las había guiado. Un auto antiguo, consumido por el óxido, descansaba a un costado, hundido parcialmente en la tierra, como si el terreno quisiera reclamarlo. La gallina se reunió con otras en un porche derruido, donde la madera podrida cedía bajo cualquier peso. Este era su hogar, y en ese instante, Camila comprendió. Este lugar olvidado por el mundo, este rincón que el tiempo había pasado por alto, era su respuesta. No era una respuesta elegante ni fácil, pero era una respuesta tangible. Un techo, 4 paredes, un espacio que podía, con trabajo, convertirse en refugio. La puerta colgaba de una bisagra, balanceándose levemente con el viento como un péndulo perezoso. El interior olía a humedad, polvo y tiempo detenido. Era el olor de lo abandonado, de lo que ha estado esperando en silencio. La luz que entraba por las ventanas, sin vidrios, iluminaba motas de polvo que danzaban en el aire, y el suelo de madera crujía con cada paso, anunciando su presencia a cualquier habitante oculto. Pero había un piso, 4 paredes y un techo que, aunque agujereado, era real. Eso era más de lo que habían tenido en los últimos días. Camila hizo una inspección minuciosa, con el corazón latiéndole fuerte. No había señales de ocupación reciente, ni basura, ni huellas. Solo el rastro de pequeños animales y el polvo acumulado durante años, tal vez décadas. En una habitación trasera encontraron un colchón viejo, deshilachado y manchado por el tiempo, pero que conservaba una forma reconocible. Era un tesoro. Esa noche, durmieron abrazadas en ese viejo colchón encontrado, tapadas con una sola manta que sacaron de su bolsa. El frío se colaba por los agujeros del techo y por las ventanas abiertas, pero el calor de sus 3 cuerpos apretados creaba un microclima de supervivencia. El cacareo ocasional de las gallinas desde fuera era su nana, un sonido de vida en medio de la quietud absoluta. Camila no podía dormir. Miraba los rayos de luna colarse por las grietas del techo, dibujando formas fantasmales en el suelo, y recordaba su vida de antes, sencilla pero segura, ahora reducida a esto. Recordaba la risa de Andrés llegando a casa, cansado, pero con siempre un dulce en el bolsillo para las niñas. Recordaba la mesa con comida humeante, las camas limpias, la certeza de que mañana sería un día similar. Esa certeza se había esfumado, y en su lugar solo había una incertidumbre vasta y aterradora. Sin embargo, al amanecer, mientras exploraba el terreno, con una luz grisácea que lo teñía todo de un color melancólico,
Hizo un descubrimiento junto al arroyo que haría posible lo imposible. Fue como si la tierra, conmovida por su desamparo, decidiera mostrarle su secreto mejor guardado. El hambre era un animal feroz en sus vientres, un ser vivo que gruñía y retorcía, exigiendo atención. La caminata del día anterior había consumido sus últimas energías. Camila salió al amanecer, dejando a las niñas dormitando en el colchón, y se puso a explorar los alrededores con una determinación renovada. El terreno era más extenso de lo que había imaginado, cubierto de pasto seco y maleza, pero con una topografía que sugería potencial. Detrás de una pila de tablas podridas y restos de lo que parecía un pequeño cobertizo, encontró los vestigios de un huerto. No era más que un rectángulo de tierra demarcado por piedras, casi completamente invadido por hierbajos, pero entre ellos asomaban, milagrosamente, algunas calabazas, silvestres medio secas y matas de hierbas, aromáticas que reconoció, orégano y alguna variedad de tomillo. No era mucho, pero era algo. Algo es algo, murmuró para sí misma, y comenzó a recolectar con cuidado, sintiendo una gratitud primaria hacia la tierra que, aún en su abandono, ofrecía alimento. El problema inmediato era la cocción. No tenía ollas, ni siquiera una lata. Registró la casa con más detenimiento, moviendo muebles rotos y revisando rincones oscuros llenos de telarañas. En lo que debió ser la cocina, un pequeño anexo con un hueco para un fogón de leña, encontró, entre los escombros de un armario caído, una olla de barro. Estaba agrietada y sucia, pero parecía mantener la integridad. Y luego, como si fuera un guiño del destino, sus dedos tocaron algo metálico entre el polvo. Un encendedor viejo, oxidado, de los que funcionan con mecha y gas. Con el corazón en un puño, lo probó. Chasqueó una, 2 veces, y en la tercera, una pequeña llama azul saltó, titilando débilmente, pero con una claridad que para Camila fue más brillante que el sol. Una risa de alivio, casi un sollozo, le escapó del pecho. «Gracias», susurró, sin saber muy bien a quién se lo decía. Afuera, juntó ramas secas y piedras para hacer un fogón improvisado. Cuando las primeras llamas comenzaron a crepitar, alimentadas por el viento suave de la mañana, sintió una victoria pequeña pero monumental. Era fuego, era calor. Era la posibilidad de transformar lo crudo en cocido, lo salvaje en alimento. Mientras el agua con las calabazas y hierbas hervía en la olla de barro, un aroma áspero pero esperanzador comenzó a impregnar el aire. Las niñas despertaron atraídas por el olor y salieron, frotándose los ojos. «¿Qué haces, mami?», preguntó Sofía, acercándose al fuego con una mezcla de temor y curiosidad. «Haciendo el desayuno, mi amor», respondió Camila, tratando de infundir una alegría que no sentía del todo. Valeria se quedó quieta, observando la olla humeante con una expresión seria. «¿Va a alcanzar?», preguntó en voz baja, con una perspicacia que partió el corazón de Camila. Ella asintió, aunque sabía que era una mentira piadosa. Ese caldo apenas llenaría sus estómagos por unas horas. Comieron en silencio, sorbiendo el líquido caliente directamente de la olla, pasándosela entre las tres como si fuera un ritual sagrado. El sabor era terroso, insípido, pero el calor que se expandía por sus cuerpos era un bálsamo. Sofía incluso sonrió débilmente después de terminar su sorbo. «Estuvo bueno, mami». Esa pequeña frase, esa muestra de resiliencia infantil, le dio a Camila más fuerza que cualquier comida abundante. Después del desayuno, Valeria y Sofía, animadas por el calor en el estómago, salieron a explorar su nuevo dominio. Camila se quedó sentada junto a las brasas del fogón, mirando el horizonte, pensando. No podían vivir de calabazas silvestres para siempre. Necesitaban un plan, una estrategia que fuera más allá de la mera subsistencia diaria. Pero cada vez que intentaba pensar, la magnitud de su situación la aplastaba. Sin herramientas, sin semillas, sin dinero, sin derechos sobre la tierra en la que estaban. Era como intentar construir un castillo con arena movediza. Fue entonces cuando Valeria, quien había estado merodeando alrededor del auto viejo, la llamó. «Mamá, ven a ver. Hay cosas aquí». Camila se acercó. La cajuela del auto, abierta y llena de hojas secas y telarañas, guardaba un tesoro inesperado. Varios tubos metálicos oxidados de diferentes longitudes y una bomba manual,
Un artefacto antiguo de hierro fundido cubierto de óxido y suciedad, pero que parecía sólido, intacto en su estructura básica. ¿Para qué es esto, mamá? Valeria fruncía el ceño, intentando descifrar el propósito de esos objetos. Camila los examinó, al principio sin mucho interés. Eran chatarra, restos de un pasado agrícola. Son cañerías viejas y una bomba de agua, murmuró pensativa. No creo que nos sirvan ahorita. Los dejó ahí, pero la imagen no se le fue de la cabeza. Esa bomba y esos tubos se quedaron grabados en su mente, como un rompecabezas cuya forma aún no podía ver. ¿Cómo puede una mujer sin recursos, sin conocimiento, convertir un montón de chatarra en una oportunidad? La pregunta resonaba en su cabeza mientras realizaba las tareas cotidianas de supervivencia. Barrían el interior de la casa, despejaban maleza alrededor, intentaban hacer el espacio mínimamente habitable. El trabajo físico, aunque agotador, tenía un efecto terapéutico. Le permitía no pensar, solo actuar. Sus manos, que antes acariciaban a sus hijas y cocinaban, ahora se llenaban de astillas y tierra. Se volvían ásperas y fuertes. Era un cambio doloroso, pero necesario. La respuesta llegó con la luna. Una noche, incapaz de dormir por el hambre y la ansiedad, Camila salió de la casa con una vela hecha de grasa y un trapo, un intento rudimentario de iluminación. Necesitaba escapar de las 4 paredes que a veces se sentían más como una prisión que como un refugio. Caminó despacio, alejándose de la casa, siguiendo una leve pendiente del terreno. El sonido del agua, al principio un susurro, se fue haciendo más claro hasta convertirse en un murmullo constante. Y allí, brillando pálidamente bajo la luz de la luna, estaba un pequeño arroyo de agua cristalina escondido entre rocas y juncos. El agua corría con una vitalidad que contrastaba brutalmente con la sequía de sus vidas. Camila se arrodilló en la orilla, metió las manos en el líquido frío y se llevó un poco a los labios. Era dulce, fresca, limpia, un manantial de vida literal en medio de la tierra muerta. El sonido del agua corriendo le dio una idea loca, audaz, que surgió completa en su mente como una revelación. Si podía traer esa agua hasta la casa, usando esos tubos y esa bomba, podría regar la tierra. Y si podía regar la tierra, podría sembrar. Podría cultivar su propio alimento, volverse autosuficiente, tal vez incluso producir un excedente para vender. El plan, nacido de la pura necesidad e instinto, era tan simple en su concepto y tan complejo en su ejecución que casi la hizo reír. Pero esa risa se convirtió en determinación. Tenía que intentarlo. No había otra opción. Los días siguientes fueron de trabajo brutal, una prueba de resistencia física y mental que Camila nunca antes había enfrentado. Con sus manos ya doloridas por las labores previas, empezó la titánica tarea de hacer realidad su idea. Primero, arrastraron los tubos desde el auto hasta un lugar cerca de la casa. Eran pesados, incómodos, y el óxido teñía sus manos y su ropa de un color marrón rojizo. Luego, con trapos mojados en el arroyo y arena fina, comenzaron a limpiarlos, frotando hasta que el metal original asomara en algunos puntos. Sofía, con la seriedad de una adulta, se encargaba de las piezas más pequeñas. Valeria era su asistente, anticipando sus movimientos, alcanzándole lo que necesitaba. El gran desafío fueron las conexiones. Los tubos no encajaban bien, los roscados estaban corroídos o inexistentes. Necesitaba algo para sellarlos, para unirlos. La frustración comenzaba a apoderarse de ella cuando Sofía, curioseando dentro del auto, gritó: «¡Mamá, hay más cosas aquí!». Desde el asiento trasero sacó una caja de madera medio podrida. Dentro, un tesoro para cualquier manitas. Herramientas oxidadas pero reconocibles. Un martillo, unas pinzas, rollos de alambre y varios rollos de cinta aislante. La cinta, aunque vieja y cubierta de polvo, conservaba su adhesividad. Camila tomó un rollo como si fuera oro. Era el eslabón que faltaba. Volvió a los tubos con una energía renovada. Usando el alambre para dar soporte y la cinta para sellar, comenzó a unirlos, formando una línea irregular y precaria que serpenteaba desde el punto donde planeaba instalar la bomba hasta la zona de cultivo que imaginaba cerca de la casa. No era estético ni profesional, pero era sólido. Mientras trabajaba, bajo un sol que picaba sin piedad, le explicaba a Valeria lo que hacía. «Tu papá me enseñó algunas cosas, mi amor. Yo no le prestaba mucha atención, la verdad.
Pensaba que nunca las necesitaría. La vida tiene ironías, ¿verdad? Valeria asentía, absorbiendo cada palabra, cada gesto. El siguiente paso fue la bomba. La instaló al principio de la línea de tubos, lo más cerca posible del arroyo. Cavó un pequeño hoyo para hundir su base y darle estabilidad. Conectó el tubo de entrada de la bomba al arroyo, usando piedras para crear un pequeño embalse que dirigiera el agua hacia ella. El tubo de salida lo conectó al inicio de su línea de cañerías caseras. Sus conocimientos eran limitados, casi nulos. Trabajaba por intuición, por recuerdos vagos de ver a Ana Andrés arreglar cosas, por un instinto profundo de que el agua quería correr y solo necesitaba un camino. Finalmente, todo estuvo listo. Valeria y Sofía la observaban con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. El momento de la verdad había llegado. Camila agarró la manija de hierro de la bomba, fría y áspera bajo sus palmas. Bueno, dijo, más para sí misma que para ellas. Respiró hondo y comenzó a moverla arriba y abajo. Al principio solo hubo resistencia y un chirrido metálico quejumbroso. El sonido del óxido siendo vencido a la fuerza. Camila bombeaba con todas sus fuerzas, usando el peso de su cuerpo, sintiendo cómo los músculos de sus brazos y espalda protestaban, ardían. Valeria se acercó y puso sus manos pequeñas sobre las de su madre, añadiendo su minúscula pero feroz determinación. Arriba y abajo, arriba y abajo. El movimiento se volvió rítmico, casi hipnótico. De repente, un sonido diferente. Un gorgoteo profundo desde las entrañas de la bomba. Un burbujeo de aire atrapado siendo expulsado. Y luego, con un sonido glorioso y claro, un chorro de agua brotó por el otro extremo de la línea, cerca de la casa, cayendo sobre la tierra seca y polvorienta. Sofía gritó de alegría, una risa pura y liberadora, y corrió hacia el chorro, mojándose la cara y los brazos. El agua, al principio turbia por los sedimentos de los tubos, se aclaró rápidamente, brillando bajo el sol. Cayó sobre la tierra formando un charco oscuro que se expandía lentamente, como una mancha de vida. Camila dejó de bombear y se quedó mirando la escena sin poder creerlo. Sus rodillas cedieron y cayó sobre la tierra ahora mojada, la mezcla de lodo y agua enfriando sus piernas. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo brotaron finalmente. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de un alivio tan profundo que le dolía el pecho. Había logrado algo, había creado algo de la nada, había domado un pedazo de ese mundo hostil y lo había obligado a trabajar para ellas. Valeria la abrazó fuertemente y Sofía corrió a unirse. Las tres empapadas, sucias, cubiertas de óxido y lodo, pero riendo entre lágrimas, unidas por una victoria compartida que saboreaban como el mejor de los banquetes. «Lo lograste, mami», susurró Valeria contra su hombro. «Lo logramos», corrigió Camila besando su frente húmeda. «Entre las tres lo logramos». A veces, la esperanza no es un sentimiento, es una decisión que se bombea con las propias manos. Es un acto de fe hecho tangible a través del esfuerzo. Una apuesta contra todo pronóstico. Esa bomba de agua oxidada se convirtió en el símbolo de su determinación, en el corazón mecánico de su pequeño mundo renaciente. Pero el agua, aunque fundamental, no era suficiente. La tierra seguía siendo dura, compacta por años de abandono, y no tenían semillas. La frustración, esa compañera constante, regresaba cada vez que miraban el pequeño terreno que habían logrado humedecer. ¿De qué servía el riego si no había nada que regar? Camila pasaba horas removiendo la tierra con un palo afilado, convirtiéndolo en un arado primitivo, pero el gesto se sentía vacío, casi absurdo, sin la promesa de una semilla que enterrar. La monotonía de la lucha se rompió una tarde con un sonido inesperado, el chirrido metálico y rítmico de una bicicleta vieja. Camila se puso alerta de inmediato, un miedo ancestral apretándole el estómago. ¿Era el dueño? Alguien que las echaría. Llamó a las niñas para que entraran a la casa y se quedaran quietas. Y salió al porche, tratando de parecer más segura de lo que se sentía. Un hombre mayor, de espalda encorvada y rostro curtido por 1000 soles, apareció pedaleando lentamente por el camino distante. Llevaba un sombrero de paja desflecado y una camisa llena de remiendos, pero sus movimientos eran tranquilos, no amenazantes. Camila, contra todo instinto de ocultamiento, levantó la mano y gritó un «Buenas tardes». La necesidad de contacto humano, de confirmar que no estaban completamente solas en el mundo, pudo más que el miedo.
El hombre frenó, puso un pie en el suelo y la miró a la distancia. Luego, lentamente, giró su bicicleta y se acercó. Don Samuel, como después se presentó, no era el dueño. Era un vecino que vivía en un rancho a varios kilómetros de distancia. Llevo pasando por este camino más de 20 años, dijo con voz ronca pero amable, quitándose el sombrero. Nunca había visto humo saliendo de esta chimenea. Me causó curiosidad y algo de preocupación también. Camila le contó su historia, a medias, con vergüenza pero sin rodeos, que no tenían a dónde ir, que la casa estaba abandonada, que se estaban quedando. Esperaba la reprimenda, la orden de desalojo. En lugar de eso, don Samuel asintió con comprensión. Esta propiedad era de un hombre llamado Lorenzo. Se fue a buscar fortaleza al norte hace, 60 años. Nunca más se supo de él. Para el pueblo, este lugar dejó de existir. Sus palabras no eran una bendición legal, pero sí una validación práctica. Si nadie la había reclamado en 6 décadas, las probabilidades de que alguien apareciera ahora eran escasas. Luego, sus ojos cansados se posaron en el pedazo de tierra que Camila había estado trabajando. Veo que tiene planes, dijo, señalando los surcos toscos. Camila sintió una oleada de vergüenza ante lo poco que había logrado frente a lo que, sin duda, era un agricultor experimentado. Quiero sembrar, admitió en voz baja, pero no tengo semillas. Don Samuel guardó silencio por un largo momento. ¿Estudiándola? Estudiando a las niñas que asomaban tímidamente desde la puerta. No vio solo pobreza. Vio determinación. Vio las manos ásperas, la línea de cansancio en el rostro de Camila, pero también la chispa de terquedad en sus ojos. Finalmente, caminó hacia su bicicleta y sacó de una bolsa atada al manubrio un pequeño paquete de tela, atado con un cordel. Se lo extendió. «Tome». Camila lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. En su interior había un pequeño universo de potencial. Semillas de frijol, de calabaza, de tomate, de chile, cada tipo separado en su propio doblez de tela. Era como si le hubieran entregado el futuro en un puñado. «No puedo aceptar esto», balbuceó. «No tengo cómo pagarle». Don Samuel hizo un gesto de despreocupación con la mano. «No me debe nada ahora. Cuando tenga cosecha, me vende una parte. Precio justo, así los dos ganamos». Era un trato, no una limosna. Era dignidad envuelta en generosidad. Le dio a Camila lo que más necesitaba en ese momento, una oportunidad sobre una base de respeto mutuo. Al preguntarle por qué lo hacía, el anciano solo dijo: «Hace mucho tiempo, yo estaba donde usted está ahora. Alguien me tendió la mano. Esa deuda no se paga con dinero, se paga pasándola adelante». Con esas palabras, se despidió, prometiendo volver en una semana para ver su progreso. Camila se quedó parada, viéndolo alejarse hasta convertirse en un punto en el camino, el paquete de semillas apretado contra su pecho como un talismán. Valeria y Sofía salieron corriendo. «¿Quién era ese señor, mami?» «Un ángel», respondió Camila, y aunque sonaba exagerado, en ese momento era la verdad más pura que conocía. Sembraron al día siguiente, con un cuidado casi religioso. Camila recordaba fragmentos de conversaciones de Andrés sobre su infancia en el campo, sobre la profundidad a la que iban las semillas, sobre la distancia entre plantas. Trabajaron bajo el sol, haciendo hoyos con un palo, depositando las semillas con delicadeza, cubriéndolas como si arroparan a un bebé. Valeria marcaba las hileras con piedras pintadas con lodo. Sofía se encargaba de espantar a los pájaros curiosos. Cada semilla enterrada era una declaración de fe en el mañana. Los días se volvieron una rutina sagrada. Despertar con el sol, revisar las gallinas, que ahora eran su pequeña manada, desayunar lo poco que hubiera, trabajar la tierra, regar con la bomba, cuidar los brotes. El trabajo era agotador, pero tenía un propósito claro. Cada pequeña victoria. El primer brote verde rompiendo la tierra, el primer huevo puesto por sus gallinas, era celebrada como un gran triunfo. Don Samuel regresó como había prometido, y con sus consejos precisos y su experiencia, ayudó a Camila a evitar errores cruciales. Le enseñó sobre los ritmos de riego, sobre las plagas comunes, sobre la paciencia que requiere la tierra. También le dio la advertencia que la sombrearía durante meses. La tierra no era legalmente suya. En cualquier momento,
Un papel o un heredero lejano podía aparecer y arrebatarles todo. Ese miedo, sin embargo, se transformó en un motor más que en un paralizante. Camila decidió que, fuera el tiempo que tuvieran, lo aprovecharían al máximo. Un día, mientras expandía el área de cultivo, su pala chocó con algo sólido a medio metro de profundidad. No era una raíz ni una roca. Con cuidado, cavó alrededor y desenterró una caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de zapatos, con un candado viejo ya casi desintegrado. Con el corazón latiéndole con fuerza, la llevó al porche y con un martillo rompió lo que quedaba del candado. Dentro, protegidos por una bolsa de plástico sorprendentemente intacta, había documentos. Los papeles amarillentos y frágiles establecían la propiedad de 20 hectáreas de terreno a nombre de Lorenzo Castillo, fechados en 1960. Había también algunos billetes viejos ya sin valor y, lo que más conmovió a Camila, una fotografía descolorida de un hombre joven y sonriente, de pie frente a la misma casa, cuando ésta tenía pintura fresca y el jardín estaba ordenado. Al dorso, una caligrafía temblorosa decía: «Para cuando regrese, si es que regreso». Lorenzo, 1961. Camila sintió un escalofrío. No solo estaba ocupando un espacio abandonado, estaba habitando el sueño truncado de otro ser humano. Guardó los documentos con reverencia bajo una tabla suelta del piso de la casa. Eran una responsabilidad, un legado que ahora cargaba sobre sus hombros. La primera cosecha de frijoles fue un momento de profunda trascendencia. Ver las vainas gordas y verdes colgando de las matas que ellas mismas habían plantado fue una confirmación tangible de que su esfuerzo no era en vano. Cosecharon con cuidado, llenando una canasta que Camila había tejido con ramas flexibles. Esa noche comieron frijoles, hervidos con un poco de sal que habían conseguido, intercambiando huevos en el pueblo. El sabor era incomparable. No era solo comida, era autonomía, era triunfo. Camila caminó los kilómetros hasta el rancho de don Samuel con una parte de la cosecha. El anciano examinó los frijoles con ojo crítico, los pesó y le pagó un precio justo. Luego, como era su costumbre, fue más allá. «Tome», le dijo, dándole otra bolsa de semillas, esta vez de maíz, y una caja de cartón de la que salía un suave piar. Dentro, 20 pollitos amarillos se amontonaban. «Es inversión», dijo anticipando sus protestas. «Usted los cría, me vende los huevos después». Camila entendió el juego. Don Samuel no daba regalos, daba oportunidades que generaban más oportunidades. Era una forma de ayudar que fortalecía, no que debilitaba. Aceptó con una gratitud que ya no cabía en palabras. De regreso a casa con la caja de pollitos en brazos, sintió una felicidad serena. Las niñas, al ver los animalitos, estallaron en risas y gritos de alegría. Fue la primera vez en mucho tiempo que escuchaba esa risa despreocupada, esa pura y simple felicidad. Construyeron un gallinero mejor, más espacioso. Los pollitos crecieron y pronto se sumaron a las gallinas originales. Los huevos se convirtieron en su primera fuente constante de ingreso y proteína. La operación creció de manera orgánica. Don Samuel presentó a su sobrino, Mateo, un distribuidor que compraba productos para vender en el mercado de la ciudad. Mateo le ofreció un acuerdo. Le compraba toda su producción a un precio competitivo y le daba crédito para herramientas y más animales. Era el siguiente paso lógico. Pero Camila lo tomó con la cautela que le había enseñado la vida. Probó por 2 meses, y al ver que Mateo era tan honrado como su tío, formalizaron el trato. La granja se expandió. Contrató a un par de jóvenes del pueblo, enseñándoles sus métodos. Las niñas se especializaron. Valeria demostró una habilidad sorprendente para los números y la organización, llevando registros meticulosos en un cuaderno que se volvió su tesoro. Sofía, por su parte, tenía una conexión casi mágica con los animales. Las gallinas la seguían, y ella podía detectar cuál estaba enferma con solo mirarla. La granja ya no era solo un medio de supervivencia, era un negocio familiar incipiente, una comunidad en ciernes. La visita del funcionario municipal en un auto oficial fue un momento de terror que se transformó en otro extraño giro del destino. El hombre no venía a desalojarlas, sino a verificar el pago de impuestos, que misteriosamente se había estado realizando los últimos trimestres.
Tierra productiva es tierra que paga impuestos y genera riqueza, dijo el hombre, mirando con aprobación los campos verdes. Siga así. Camila no necesitó preguntar. Supo que don Samuel estaba detrás de esos pagos. Su mentor estaba comprando no solo tiempo, sino legitimidad para ellas. Cuando fue a agradecerle, don Samuel le confesó su propia historia, la cadena de bondad que empezó con un hombre llamado don Esteban, que le ayudó a él. Ahora es mi turno, y pronto será el tuyo, le dijo, poniendo una mano áspera sobre la de ella. La promesa que Camila le hizo en ese momento, ayudar a otros cuando pudiera, se convirtió en la piedra angular de su propósito renovado. El éxito en el mercado de agricultores de la ciudad, sugerido por Mateo, fue un punto de inflexión. Vender directamente al público no solo duplicó sus ingresos, sino que le dio una visibilidad inesperada. La gente se conmovía con su historia, contada con timidez por las propias niñas. La calidad de sus productos, cultivados sin químicos y con cuidado, hablaba por sí misma. Una profesora universitaria, Elena, se convirtió en cliente habitual y luego en amiga y aliada. Con los nuevos ingresos, finalmente pudieron hacer mejoras reales a la casa. Un techo nuevo, ventanas con vidrio, una puerta sólida, colchones decentes. La seguridad, ese concepto abstracto y esquivo, por fin comenzó a tomar forma física alrededor suyo. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en la vida que cultivas a tu alrededor. Esa frase resonaba en Camila cada vez que miraba a sus hijas, ahora adolescentes seguras y capaces, o cuando veía a las otras mujeres que comenzaron a llegar después de que su historia se difundiera a través de un documental que hizo Elena. Una carta de una mujer llamada Patricia, en una situación desesperada similar a la suya años atrás, fue la chispa. Con don Samuel, Mateo y Elena, Camila creó un programa. Usaron un terreno que don Samuel no trabajaba para ayudar a Patricia y a sus hijos a empezar. Le dieron semillas, pollos y, lo más importante, conocimiento y apoyo. Ver a Patricia florecer, pasar de la desesperación a la autosuficiencia, fue una de las experiencias más gratificantes de la vida de Camila. No se trataba de caridad, sino de replicar el modelo. Ofrecer una oportunidad con dignidad. De Patricia pasaron a otras. Lo que empezó como un acto individual de supervivencia, se transformó en un colectivo de mujeres, una red de apoyo mutuo donde compartían recursos, conocimientos y fuerza. El premio oficial que recibieron por su trabajo en agricultura, sustentable y apoyo comunitario, con su jugoso incentivo económico, les permitió establecer un fondo rotativo y una bodega comunitaria. El círculo virtuoso estaba en marcha. Y entonces, cuando todo parecía consolidado, llegó la última prueba, la que temía desde el principio. Un automóvil desconocido se detuvo frente a la casa. Un hombre de unos 60 años, vestido con sencillez pero pulcritud, bajó. Era el sobrino de Lorenzo Castillo, el dueño original. Camila contuvo el aliento, preparándose para lo peor, para defender con uñas y dientes lo construido. Pero el hombre no venía a reclamar, venía a cerrar un círculo. Había buscado a su tío durante años, y al enterarse de que alguien había revivido su tierra, tuvo que verlo. Lo que encontró lo conmovió profundamente. «Usted ha hecho realidad el sueño de mi tío», dijo con voz emocionada, observando la casa restaurada, los campos fértiles, la vida que bullía en cada rincón. Él habría querido esto, y, en un acto de una generosidad que dejó sin palabras a Camila, inició los trámites para transferir la propiedad legalmente a su nombre. Junto con los documentos preliminares, le entregó una carta que su tío Lorenzo había escrito antes de partir. Una carta que era un testamento de esperanza dirigido a un desconocido del futuro. Al leer las palabras de Lorenzo, que legaba su sueño a quien lo hiciera realidad, Camila sintió que un enorme ciclo temporal se cerraba con un clic de perfección. No solo estaba ganando un título de propiedad, estaba aceptando la custodia de un sueño de 60 años y prometiendo honrarlo. Hoy, 6 años después de aquella noche desesperada en la carretera, la granja es un modelo de prosperidad sustentable. El colectivo de mujeres ayuda a decenas de familias. Valeria estudia agronomía con una beca, soñando con aplicar ciencia moderna a los principios naturales que aprendieron a golpe de necesidad. Sofía, con su don para los animales, aspira a ser veterinaria.
La gallina color crema, la original, ya vieja y lenta, aún camina con dignidad por el corral. Un recordatorio viviente y emplumado del azaroso punto de partida de todo. Si esta historia de transformación y resiliencia te llegó al corazón, por favor dale like a este video y suscríbete a Ecos, escritos para más historias que prueban que siempre hay luz después de la oscuridad. La luz no siempre viene como un rayo cegador, a veces se filtra lentamente, como el agua por un tubo oxidado, hasta regar la tierra seca de nuestra vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué es lo que más te motivó de esta historia? ¿La determinación de Camila? ¿La red de apoyo que se formó? ¿O la idea de que un sueño puede dormir en la tierra durante décadas, esperando a la persona correcta para despertarlo?